Vamos a continuar con el tema profilaxis y anticoagulación. ¿Cómo y en quiénes? Entonces, es un reto decidir si la paciente tiene factores de riesgo, cuántos factores de riesgo tiene, si realmente tiene una trombofilia, si tiene antecedente familiar o personal de eventos trombóticos y qué tipo de anticoagulación va a ser ideal para ella. Pero es un reto que podemos resolver y vamos a mejorar de una manera importante el resultado tanto para la madre como para el feto. Continuando con el tema anticoagulantes en pacientes con trombofilia, vamos a recordar qué es el anticoagulante. Es una sustancia endógena, las que son producidas por nuestro cuerpo, o exógena, que interfiere o inhibe la coagulación de la sangre, creando un estado antitrombótico o prohemorrágico. Tenemos, como les decía, sustancias endógenas o exógenas, que son la terapia farmacológica. Dentro de las anticoagulantes podemos contar con las heparinas, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular y los inhibidores selectivos del factor 10 activado. Y tenemos los inhibidores de la vitamina K, la warfarina. Dentro de los anticoagulantes inyectables tenemos entonces la heparina no fraccionada, cuyo mecanismo de acción es acelerar la acción de la antitrombina 3 e inactivar el factor inactivar el factor 10 activado. ¿Cómo sabemos si está funcionando bien el medicamento? Con monitorización del PTT, del tiempo de protrombina, teniendo como objetivo que esté 2 veces su valor normal, y se inactiva con el sulfato de protamina. Tenemos otro tipo de heparinas, que son las heparinas de bajo peso molecular, que su objetivo es inactivar el factor 10 activado y tiene una vida media mayor, no está asociado a teratogenicidad y va a ser los medicamentos de elección para la paciente embarazada con trombofilia. Tenemos otro grupo, que es el inhibidor selectivo del factor 10 activado, el fondoparinox, que este medicamento, tenemos que tenerlo claro, no se debe usar en el embarazo porque está asociado a teratogenicidad. Dentro de los anticoagulantes orales tenemos la warfarina, que va a actuar inhibiendo la síntesis hepática de los factores de la coagulación, que son dependientes de la vitamina K. Es un medicamento francamente teratogénico, está asociado con hipoplasia nasal, con anormalidades en el sistema nervioso central, con defectos de la línea media y alteraciones del neurodesarrollo. Y hay unos nuevos anticoagulantes como el dabigatran, que aún no hay estudios suficientes para establecer si los podemos o no usar en el embarazo, entonces no hay recomendación para el uso de estos. Con respecto a las dosis que vamos a usar, es importante que reconozcamos que existe una dosis profiláctica, una dosis intermedia y una dosis terapéutica. La dosis profiláctica, enfocándonos en las heparinas de bajo peso molecular, que son las indicadas en el embarazo, tenemos que va a variar dependiendo del peso. La enoxaparina, que es el medicamento ideal y el que mejores resultados han dado en sus estudios, vamos a tener que la dosis de nuestras pacientes en promedio va a ser 40 miligramos por kilo para dosis profiláctica, pues nuestras pacientes están en pesos que van entre 50 y 90 kilos. Si la paciente pesa menos de 50 kilos, vamos a usar una dosis baja de 20 miligramos, y si es una paciente obesa, podemos llegar a tener dosis de 60 y en muy pocos casos 80 si nos referimos a una dosis profiláctica. Con respecto a la dosis intermedia, vamos a evaluar que en promedio se usan 40 miligramos cada 12 horas y esta es la característica. La dosis anterior era una vez al día, esta va a ser fraccionada en 2 dosis. Y la dosis terapéutica, se usa en muy pocos casos. En el embarazo vamos a usar de 1.5 a 1 miligramo por kilo. Si usamos 1.5 lo vamos a usar una vez al día. Si usamos 1.5 lo usamos 2 veces al día. Entonces viene la controversia con respecto a ¿realmente sirve o no sirve el uso de la
profilaxis antitrombótica en la paciente embarazada con trombofilia. En este momento hay controversia no con respecto a que sirva o no sirva, sino qué fármacos se ha visto que tienen un impacto significativo para que los usemos. Entonces, el estudio HAPI es un estudio que se hizo usando tromboprofilaxis con nadroparina en pacientes que tenían simplemente antecedentes de eventos trombóticos adversos, pero en estos pacientes ellas ninguna tenía trombofilia. Entonces empezó a surgir la idea si todas las pacientes con un evento trombótico, un resultado perinatal adverso, podíamos usar profilaxis antitrombótica para mejorar el resultado, como teoría que estas pacientes hicieran una insuficiencia placentaria y este fuera el desenlace, el resultado perinatal adverso. Se hizo este estudio donde se le colocó a unas pacientes nadroparina y a otras no se les colocó, y lo que se observó es que si la paciente no tiene trombofilia y solamente tiene resultado perinatal adverso, esta terapia no es efectiva. Entonces, para estas pacientes no lo vamos a usar. Viene otro estudio muy importante que ya el doctor Gustavo Vázquez se los presentó, es el estudio TIPS. Este estudio lo que planteaba era el uso de dalteparina en pacientes para evaluar cómo era la respuesta con respecto a la incidencia de tromboembolismo venoso, pérdida gestacional recurrente y eventos adversos como abrupcio, muerte perinatal en pacientes con trombofilias. En estas pacientes no se observó un buen resultado con dalteparina y se observó un mayor riesgo de sangrado. Entonces, ahí empieza la controversia. ¿Realmente la dalteparina sirve? ¿No sirve? No se ha observado buenos resultados con este fármaco. Viene uno de los estudios con más poder, que es el estudio FRUIT. Es un estudio muy bueno donde se evalúa el uso de heparinas de bajo peso molecular combinado con aspirina en pacientes que han tenido preeclampsia de inicio precoz en embarazos anteriores y que cursaban con trombofilia. En estas pacientes se observó un resultado muy positivo y es que el uso de heparina de bajo peso molecular combinado con aspirina, iniciándolo en embarazos menores de 12 semanas, reducía la aparición de desórdenes hipertensivos antes de semana 34 y por ende reducía el parto pretérmino por indicación médica, tanto por hipertensión como por restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, este estudio llega y le da fuerza nuevamente a la terapia con heparinas de bajo peso molecular, específicamente con enoxaparina y nadroparina. Entonces, retomamos nuevamente las guías del CHES y las guías del Royal College, y estas son las publicaciones más claras y más puntuales con respecto a los diferentes tipos de trombofilia y si tienen antecedentes o no tienen antecedentes de eventos trombóticos, y es la guía más específica para cada punto para que hagamos la individualización de los pacientes, como nos decía el doctor Gustavo Vázquez. Entonces, vamos a ir dando las recomendaciones según las características de las pacientes, porque es muy específico para cada una. Entonces, si la paciente tiene 3 o más factores de riesgo, tan pronto se identifica que la paciente está en embarazo, se debe iniciar tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular idealmente. Y las heparinas de bajo peso molecular las podemos usar en primero, segundo y tercer trimestre con absoluta tranquilidad. Si el evento trombótico es un evento provocado, si la paciente tiene una historia de un evento trombótico provocado, teniendo claro que si decimos provocado es porque fue secundario a una fractura o a una cirugía con reposo muy prolongado, entonces estas pacientes en el futuro, cuando vayan a estar en un proceso de un embarazo, no necesitan terapia antitrombótica, porque el disparador fue una situación específica que no estaba asociado a una carga hormonal como es el embarazo.
Diferente es el caso de la paciente que tenga el antecedente de un evento tromboembólico recurrente o que sea previo, pero que no sea provocado o esté asociado a un embarazo anterior, a un puerperio o al uso de terapia estrogénica. En esa paciente, siempre que quede en embarazo, se requiere la terapia con heparina de bajo peso molecular. La trombofilia heredada o adquirida asintomática. El término asintomático se refiere a que la paciente nunca ha tenido ningún evento trombótico, ni en su familia hay historia. Entonces, en esos casos, la paciente solamente puede ser manejada con vigilancia. Si a ella se le documentó que tiene una trombofilia, pero ella no tiene ningún historial, no se necesita terapia antitrombótica, excepto para un grupo especial, que es la trombofilia por deficiencia de antitrombina 3 o una paciente que tenga trombofilia mixta, que tenga factores de riesgo. Vamos a revisar unas situaciones especiales con respecto al uso, pacientes que vengan con una circunstancia especial que llevaban un uso prolongado de antagonistas de la vitamina K. Tan pronto la paciente se le documenta que está en estado de embarazo, debe suspenderse la terapia con vitamina K y se debe realizar el cambio por heparinas de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque los antagonistas de vitamina K, como lo hemos dicho, están asociados con hipoplasia mediofacial, escoliosis, acortamiento proximal de extremidades y falanges cortas. Entonces, casi siempre son esas pacientes que tuvieron un tromboembolismo pulmonar y posteriormente quedan con terapia con warfarina y están en su edad reproductiva, quedan en embarazo, entonces esa paciente debe hacer el cambio. Las pacientes que tienen válvulas mecánicas, son pacientes, el solo hecho de que tenga su válvula mecánica, que ya son muy pocas, se consideran pacientes con alto riesgo de embolismo y estos pacientes la recomendación es el único caso que tiene recomendación de uso de anticoagulantes orales como primera elección, pero se debe llegar a un acuerdo con la paciente porque la paciente debe conocer también el riesgo de teratogenicidad. Uno le informa a la paciente y al final la paciente es la que decide si va a seguir la recomendación médica y en este caso puntual se recomienda que firme consentimiento de que ella sabía que este es el fármaco con mejor resultado, pero que también tiene asociación con teratogenicidad. En el embarazo, como ya les he dicho, se debe limitar el uso del fondaparinux. Con respecto a la lactancia y la tromboprofilaxis, todas las pacientes que tengan indicación en el posparto de volver a usar warfarina, volvemos al ejemplo de la señora que tenía un tromboembolismo pulmonar, estaba en terapia con warfarina, entra en embarazo, cambia a heparina de bajo peso molecular y termina el embarazo, ella puede volver a warfarina. Esa paciente no necesita el espacio de tiempo del puerperio con heparina de bajo peso molecular, no. Ella puede pasar a warfarina y no hay ningún problema. Si la paciente está con heparina de bajo peso molecular y desea lactar, tampoco hay ningún problema, ni las pacientes que están con ácido acetil salicílico. Es decir, estas tres terapias se pueden usar con la lactancia. Otro grupo muy especial son las pacientes con técnicas de reproducción asistida. Hay una recomendación especial y es que toda paciente que su embarazo ha sido el fruto de una terapia de reproducción asistida de alta o de baja complejidad, mucho más las de alta complejidad, deben tener de manera rutinaria, tan pronto se documenta el embarazo, tromboprofilaxis. Pero la dosis va a ser dosis profiláctica, no dosis intermedia ni dosis terapéutica, dosis profiláctica para este grupo. Las pacientes que hacen síndrome de hiperestimulación ovárica, la recomendación es tromboprofilaxis, dosis intermedia, durante por lo menos 3 meses, desde el momento en que se hace el diagnóstico, 3 meses de terapia. Cuando se presenta el tromboembolismo agudo durante el embarazo, entonces, primero, la terapia de elección es la heparina de bajo peso molecular.
Si nos encontramos cerca al momento del parto, ¿qué debemos hacer? Recomendar planear que el parto sea inducido, porque debemos suspender la terapia antitrombótica 24 horas. Después de 24 horas se puede presentar perfectamente parto vaginal o cesárea, pero idealmente siempre va a ser el parto vaginal, ya que hay menos traumatismo de tejidos y cuando hay un traumatismo de tejidos se dispara hasta 3 veces más el riesgo de evento trombótico. ¿Cómo vamos a prevenir el tromboembolismo recurrente en el embarazo? Entonces es la paciente que hizo el evento trombótico agudo durante el embarazo y no queremos que vuelva a repetir. Si sabemos que el evento trombótico fue por una fractura, esa paciente muy seguramente, que es el no provocado, esa paciente, es el provocado, el que es por una fractura, esa paciente muy seguramente no va a necesitar terapia, pues una vigilancia clínica anteparto, ¿sí? Sí, y la recomendación sí es que siempre en el posparto, porque es el periodo más trombótico, protrombótico, siempre las pacientes por lo menos 6 semanas reciban tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica o a dosis intermedia. Si la paciente en el puerperio recibe terapia con warfarina, la meta es llevar a un INR de 2 a 3. Si la paciente tiene un riesgo moderado o alto de recurrencia, esta paciente es la que ha tenido un evento único, no provocado, que fue asociado a otro evento, a otro embarazo o fue asociado a terapia estrogénica, o es la paciente que tiene episodios múltiples no provocados. Esta paciente debe estar todo el embarazo con heparina de bajo peso molecular y la dosis es profiláctica o intermedia, como les he dicho antes. Si la paciente viene con terapia prolongada, como les había dicho, por un tromboembolismo pulmonar, y esta terapia prolongada era con antagonistas de vitamina K, cuando vamos a hacer el cambio de vitamina K a heparina de bajo peso molecular, debemos hacer un ajuste de la dosis. Entonces, debemos hacer el cambio y luego, cuando nos vamos a devolver otra vez a warfarina, también tenemos que tener en cuenta el INR. Entonces, si la paciente viene con antagonistas de vitamina K, pasamos al 75% de la dosis terapéutica que le corresponde. Y luego, 3 semanas antes del momento del parto, se debe ir planeando cómo va a ser la terapia con antagonistas de vitamina K para que en el momento del parto ya se pueda iniciar esta terapia. Si la paciente, digamos que ha tenido el evento trombótico antes del embarazo y este evento trombótico fue provocado o no provocado, siempre debe recibir terapia con medias elásticas de compresión gradual durante el embarazo y el posparto. Si la paciente tiene una trombofilia y ella no tiene antecedente de evento tromboembólico, entonces específicamente una mutación del factor V de Leiden o una mutación del gen de la protrombina, pero en la familia de ella hay historia positiva de evento trombótico, esa paciente debe recibir heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, en dosis profiláctica o dosis intermedia, y en el posparto 6 semanas de terapia. Si la paciente tiene la misma trombofilia, las 2 trombofilias, y no hay historia familiar, solamente en el periodo antenatal vamos a hacer vigilancia clínica, y en el periodo posparto sí se debe hacer terapia con heparina de bajo peso molecular durante 6 semanas. Siempre el posparto está protegido porque es el periodo de más riesgo de evento trombótico. Las otras trombofilias, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, estas pacientes que tienen estas otras trombofilias, que tienen historia familiar positiva,
para evento trombótico, pero que ella no tiene historia personal, se les hace solamente vigilancia clínica anteparto y nuevamente profilaxis posparto 6 semanas. Y si la paciente no tiene historia familiar, se le hace vigilancia clínica anteparto y posparto. Con respecto a la pérdida gestacional recurrente, como ya hemos dicho, 3 o más pérdidas antes de la semana 10, siempre que encontremos una paciente con pérdida gestacional recurrente debemos hacer estudio para síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Y siempre que encontremos paciente con síndrome de anticuerpo antifosfolípido, vamos a hacer terapia combinada con heparina de bajo peso molecular y ácido acetil salicílico. Entonces, este es el punto de controversia muy importante y es, ¿qué vamos a hacer con las pacientes que tienen resultado perinatal adverso? Entonces, pacientes con trombofilia heredada e historia de complicaciones del embarazo que no tengan historia personal de evento trombótico, es decir, las pacientes que tuvieron preeclampsia, abrupcio, RCIU, pero que ellas no han tenido un evento trombótico, es altamente controvertido. Las guías del CHES dicen que no se sugiere usar tromboprofilaxis, pero hay muchos estudios que entran en controversia con esta guía porque dicen, ojo, mucha atención porque esta paciente sí tiene trombofilia y ha tenido un evento adverso y la teoría de estos eventos adversos son microtrombos a nivel placentario. Entonces, yo les traigo la guía, se las presento, pero también aclaro que esta es una recomendación grado 2C. Entonces, es una recomendación que entra en controversia, que implica que hay que estudiar más, hay que investigar más y que aún esto no es, pues, como lo dice, una recomendación grado 2C. Para las mujeres que tienen alto riesgo de preeclampsia, se recomienda el uso de ácido acetil salicílico para iniciar en segundo trimestre, específicamente en semana 16. Y las mujeres con 2 o más abortos sin SAF, o sea, sin síndrome de anticuerpo antifosfolípido, ellas no tienen indicación y que no tengan trombofilias documentadas, no tienen indicación para el uso de heparina de bajo peso molecular. Carol, 2 minutos. Pacientes con válvula protésica, como ya hemos dicho, las válvulas protésicas mecánicas debemos usar idealmente antagonistas de vitamina K y combinarlos con ASA. Y estas son las recomendaciones para el uso antenatal. Si la paciente tiene antecedente de evento trombótico y además tiene ella trombofilia o historia familiar y este evento trombótico no fue provocado, es una paciente de alto riesgo de evento trombótico, requiere terapia antenatal. Si la paciente tiene el antecedente de evento trombótico, pero ni ella tiene trombofilia, ni hay historia familiar de trombofilia, o si la paciente tiene trombofilia, pero nunca ha tenido evento trombótico, o si la paciente tiene una enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca crónica, un procedimiento quirúrgico, se va a considerar paciente de riesgo intermedio y se puede considerar el uso de terapia tromboprofiláctica. Y muy importante aquí, estas son las pacientes que nos llegan a la consulta externa todos los días. Pacientes que tengan más de 35 años, que tengan obesidad con índice de masa corporal mayor de 30, que tengan una paridad mayor de 3 hijos, fumadoras, que tengan síndrome varicoso, una infección sistémica, alteraciones que las lleven a un estado de reposo prolongado, o viajes prolongados, que tengan preeclampsia o estados de deshidratación y embarazo múltiple. Si tenemos 3 o más factores, esa paciente se considera que va a requerir terapia tromboprofiláctica. Y si tiene menos de 3 factores, simplemente una movilización rápida y una hidratación adecuada para evitar un evento trombótico antes del parto. Y si la paciente nos llega a sala de partos para el momento del parto desembarazar, entonces es muy importante definir si yo le voy a dejar terapia antitrombótica en el puerperio.
¿A quién le voy a dejar terapia antitrombótica siempre? A la que tiene antecedente de cualquier evento trombótico provocado o no provocado, siempre en el puerperio tiene que tener terapia antitrombótica. Y considerarlo en los casos de cesáreas posteriores a trabajos de parto prolongados, pacientes con trombofilia que no hayan tenido eventos trombóticos, pero que conozcamos su estado de trombofilia, índices de masa corporal mayores de 40, estados de hospitalización prolongada y enfermedades médicas crónicas, se considerará tromboprofilaxis 6 semanas. Y mucha atención porque estas son las que llegan todos los días a sala de partos. Pacientes mayores de 35 años, con obesidad, con paridad mayor de 3, fumadoras, que sea una cesárea electiva. Pacientes con procedimientos quirúrgicos en el puerperio, con síndrome varicoso, con infección sistémica, con periodos de inmovilidad prolongada, con preeclampsia, con trabajos de parto prolongados, con hemorragia posparto mayor de 1 litro. Estas pacientes, si tienen 2 o más de estos factores, también van a requerir terapia tromboprofiláctica en el puerperio. Y si tienen menos de 2, movilización temprana. Quería mostrarles rápidamente un estudio que hicimos en Bucaramanga. El estudio se llama Estudio ARO, Hipertensión, Abrupcio, RCIU y óbito. Es un estudio descriptivo, retrospectivo. Se evaluaron las pacientes que atendimos en nuestra unidad en el año 2012. Revisamos la historia de 900 pacientes y detectamos 88 pacientes con trombofilias. Es muy importante porque las estadísticas nuestras son muy diferentes. Encontramos en un 88% deficiencia de proteína S y de este grupo el 70% estaba menos del 30% de actividad. Como segunda trombofilia en nuestra región, síndrome anticuerpo antifosfolípido, tercera antitrombina 3, cuarta deficiencia de proteína C y como último la mutación del factor V de Leiden. ¿Qué se vio en estas señoras para que hagamos una conclusión de nuestra población y nos motivemos a investigar más? El 100% de nuestra población tenía resultado perinatal adverso, o RCIU, o pérdida gestacional recurrente, o óbito, o abrupcio. Tenían cualquiera de estos o a veces eran combinados, siendo el más predominante la pérdida gestacional recurrente en un 51%, preeclampsia un 26%, óbito el 18%, RCI un 4% y abrupcio el 1%. ¿Qué hicimos con esas señoras? A 76 pacientes se les suministró enoxaparina combinada con ASA. A 9 pacientes solo enoxaparina porque eran alérgicas a ASA. Y 3 pacientes no se les ofreció ninguna terapia porque llegaron en la semana 37. ¿Qué pasó con las pacientes? Después de que todas habían tenido el 100% resultado perinatal adverso, encontramos que se disminuyó al 18% el resultado perinatal adverso. Y de estos resultados perinatales, el 8% fue preeclampsia, el 7% RCIU, el 2% óbito y el 1% abrupcio. ¿Qué vimos? Que la pérdida gestacional recurrente y el óbito fetal fue el resultado de mayor impacto con respecto a la terapia con enoxaparina y ASA y no encontramos ningún impacto en preeclampsia y RCIU. Entonces nos dice investiguemos más y es un tema que tiene mucho por trabajar. Muchas gracias.